Buenos días a todos. Bueno, dos cosas. Primero que todo, bueno, una disculpa porque no he podido subir las notas. Ayer se me presentó un inconveniente y no he podido terminar de calificarlas. Entonces, espero que a mediodía ya tenga las notas en OneDrive. Si no, les voy subiendo las notas que ya tengo, se las voy subiendo, pues ya serán la mayoría. Entonces, em, el peor de los casos, en la tarde ya están las notas, para ya antes de las 4. Entonces, bueno, espero que a mediodía ya tener listas esas notas para que ustedes las revisen. Les voy a mandar también la solución del examen para que comparen. Entonces, ustedes van a comparar con la solución del examen y las dudas, y las dudas que, y las dudas que ustedes tengan sobre el desarrollo de los ejercicios, en especial el del tercer punto, en especial del tercer punto, eh,
las podemos discutir, las podemos revisar, ¿listo? Si quieren o si tienen alguna pregunta, lo podemos resolver también en la siguiente clase. Em, el objetivo del último punto del examen, más que resolver de pronto un ejercicio, aunque está bien si hicieron de pronto una aplicación con un ejercicio, más que resolver un ejercicio, pues el objetivo era que vean cuál es la aplicación que ustedes tenían en su carrera sobre sobre los conceptos de trabajo y energía. En particular, algo que tiene bastante aplicación es la idea de la conservación de la energía, de la fuerza, del trabajo de las fuerzas no conservativas, de cómo se disipa la energía en estos sistemas. ¿Listo? Eso es, digamos, algo que tiene bastante aplicación. Entonces, lo importante era que ustedes vieran un sistema, lo entendieran, lo pudieran explicar en pocas palabras, explicar el sistema, se podían apoyar con un dibujo y que pudieran decir también con pocas palabras cómo se aplican los conceptos en ese sistema o en ese instrumento o en ese dispositivo o en ese escenario que ustedes escogen. ¿Listo? Es importante aprender a decir las cosas en pocas palabras, a ser concretos y a poder expresar o a comunicar las ideas que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces, eso es una cosa importante, es algo importante. Entonces, pienso que el ejercicio fue muy bueno, ¿sí? Los que he revisado han tenido buenas aplicaciones, han sido buenas aplicaciones, me ha gustado bastante esa parte. Siempre traten de pensar cómo aplicar lo que están aprendiendo en lo que ustedes hacen o en lo que a ustedes les gusta. No solo lo que hacen, no solo la profesión que ustedes tienen, sino también lo que a ustedes les gusta hacer. Bien, algunos pusieron por allá una máquina para hacer ejercicio, me parece también chévere, interesante, y trataron de explicarla y trataron de describirla con los conceptos de energía, lo cual es muy interesante. ¿Listo? Entonces, ese ejercicio está muy bien y la idea es que ustedes lo sigan haciendo en la medida en que vayan avanzando en su carrera. Lo otro es que en la clase de hoy vamos a ver la parte de, digamos, a terminar de hacer la primera parte de ejercicios de aplicación de torques, listo, con el problema que dejamos la clase pasada, y después vamos a ver conservación del momento angular y lo más seguro es que veamos ejes paralelos. Vamos a hacerlo de esta manera para que la siguiente semana sea simplemente ver energía y movimiento de rotación, es decir, un objeto que va rodando. ¿Listo? Entonces, en la clase de hoy vamos a ver esa parte, si alcanzamos a ver todo eso, perfecto. Listo, entonces, bueno, voy a compartirles pantalla. Es importante también que ustedes pidan las notas, porque en muchos casos, pues a mí me pasó, sobre todo fue en laboratorio, yo no sé por qué en laboratorio, que los informes no los calificaron, no me los calificaron pues prácticamente nunca. Sí, nunca me los calificaron, me lo entregaron al final, un poco de informes ahí que, pues yo no sé en qué momento los revisaron, pero, y las notas bien regulares, así que es importante que vayan pidiendo las notas en la medida en que vayan avanzando, ¿sí? Puede ser difícil para muchos, pero es importante tenerlas y que las pidan. Esperen un segundo. Pero, profe, el laboratorio no responde los correos a veces. Bueno, a veces no, generalmente no responde los correos. Generalmente no responden los correos. ¿Y ya tienen las notas de los informes? ¿De lo que llevan? Falta uno. Pues a mí me faltan Uno, bastantes cosas. Ok, y pues por mi lado, a mí solamente me falta por calificar uno y el proyecto final. No sé no, si... ok, listo. Bien, entonces a algunos le falta varias cosas. Es que sobre todo el laboratorio tiene mucha carga de cosas, son muchos informes, son muchos trabajos, hay que leer bastante y bueno, pero sí es importante que vayan a ir pidiendo pues las notas de laboratorio, sobre todo cuando se vean con ellos en las clases, tratar de decirles que cómo van, al menos cómo van, ¿sí? Porque los informes, normalmente los primeros informes que la gente hace en laboratorio son malos porque uno no sabe cómo escribirlos, ¿sí? Uno no sabe qué escribir, qué colocar en el informe. Entonces,
El primer ejercicio es hacerlo, que le califiquen una nota así que no sea tan buena y que después uno le digan, bueno, tiene que hacer estas correcciones, tales cosas, tales cosas. Algunos profesores les dicen, vuélvanlos a hacer y me lo vuelve a entregar con las correcciones y de ahí para adelante, pues ya no le vuelven a decir lo mismo, pero por lo menos dar la oportunidad de corregir esos errores. Pero pues tienen que pedirle las notas para que ustedes sepan cómo van y qué tienen que mejorar, ¿sí? Bien, entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio, que espero que lo hayan intentado hacer. Es un ejercicio, digamos, que no es tan difícil resolverlo después de que tenemos las ecuaciones. Las ecuaciones de este problema, fíjense que son dos bloques, M1 y M2, amarrados por una cuerda, que hasta el momento vamos a suponer que esas cuerdas no se dejan estirar, ¿listo? Esas cuerdas son inextendibles, de manera que podamos establecer una ligadura bien clara. ¿Sí? Es decir, que la aceleración de M1 sea igual a la aceleración de M2, pero en sentidos contrarios. Y en este caso, la polea, que es una polea que tiene masa M y radio R, anteriormente en los capítulos de leyes de Newton, y sí, en el capítulo de leyes de Newton, decíamos que esta polea tenía una masa despreciable, una masa muy pequeña en comparación con la masa de los bloques. En este caso, no vamos a considerar lo mismo, vamos a poner una masa M grande, ¿sí? Una M no mayúscula, sino una masa M que sea grande en comparación con las masas de las partículas, o al menos que se compare, ¿sí? Que si las masas de las partículas son de 20 kilogramos, entonces la masa de la polea sea de 10, que es una masa comparable, de 10 kilogramos. 1 kilogramo también es una masa comparable con la de las poleas, con la de los bloques. Entonces, vamos a ver qué implica o qué consecuencia trae en este sistema que ya lo hemos visto en leyes de Newton, ya habíamos calculado las aceleraciones de los bloques, qué implica tener masa, listo, en la polea. Bien, entonces, una de las primeras consecuencias que uno puede ver acá directas es que la polea se le va a hacer torques, ¿sí? La polea tiene que hacérsele torques. Anteriormente no se le hacía torques porque la masa era despreciable. Ahora sí le vamos a hacer torques. Entonces, comencemos dibujando las fuerzas que actúan sobre la polea. Voy a ponerlas aquí a las fuerzas en verde. No, voy a ponerlas en rojo. Entonces tenemos una fuerza que es la tensión aquí en la cuerda. Voy a ponerla más pequeña, porque la cuerda quedó bien pequeñita. Voy a ponerla así, la tensión en la cuerda y otra tensión por acá. Listo, entonces tenemos acá una tensión, otra tensión acá. Y en el capítulo de leyes de Newton decíamos, toda la cuerda tiene la misma tensión. Acá no sabemos. Cuando uno incluye un efecto nuevo en física, debe tratar digamos, de no tener cuidado con las suposiciones que uno hace. Anteriormente decíamos, toda la cuerda tiene la misma tensión. No consideremos que toda la cuerda tiene la misma tensión. Pongámosle una tensión a un lado y una tensión al otro lado. Pongámosle a este lado T1 y a este lado T2. ¿Listo? T1 y T2. Entonces, pongamos tensiones diferentes, calculemos el torque de esas tensiones. ¿Listo? A ver cómo nos da. Entonces, Profe, ¿sí? ¿por qué las tensiones apuntan hacia abajo? O sea, Listo. Entonces, si usted, digamos, amarra una cuerda, a ver, ¿con qué la ponemos? Con el cable. A ver, el cable computador. Entonces, si ustedes tienen acá una polea, aquí, ¿sí? Y le ponen la cuerda en la parte de la polea, en la superficie de la polea, si ustedes tiran hacia abajo, entonces la mano también, o la polea, ¿sí? También va a ir hacia abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que la polea trate de irse hacia abajo? ¿Qué es lo que hace que la polea trate de irse hacia abajo? No es la fuerza directamente de la mano, porque la fuerza de la mano está aplicada en esta parte de acá, en la parte de acá de la cuerda, ¿sí? No estoy aplicándola en la mano. Esta fuerza que hace que la mano baje es la fuerza de tensión que hay en la cuerda. Entonces, la cuerda tiene una fuerza de tensión. Entonces, para que la mano baje, las tensiones tienen que ir hacia abajo, ¿sí? Las tensiones tienen que ir hacia abajo, que es lo que está haciendo que la mano, que el puño, que es lo que hace las veces de polea, baje, ¿listo? Aquí en el ejercicio, la polea no va a bajar, porque está amarrada o está puesta sobre un eje. Ese eje va a impedir que la polea baje, ¿sí? Entonces,
hay un eje que a pesar de que yo le hago fuerza hacia abajo, la polea no va a bajar. Sin embargo, si yo le aplico una fuerza aquí, puede ser que la polea rote. Entonces, la rotación de la polea se debe a una fuerza que se está ejerciendo hacia abajo que hace que la polea rote. O, en caso contrario, hacia acá va a ir en la dirección contraria. ¿Listo? Va a ir en esta dirección contraria. Entonces, por eso las tensiones son hacia abajo. Profe, es básicamente por el contacto que hace la cuerda con la polea, que hace que la tensión sea hacia abajo. Sí, es básicamente eso. Es el efecto, sí, es el efecto digamos, de la transmisión del peso de los bloques a la polea. ¿Sí? Entonces los bloques como van empujando hacia abajo y la polea y la cuerda está en contacto con la polea, la cuerda está en contacto con la polea, ese contacto, esa fuerza hace que las poleas que las tensiones, perdón, tengan que ir hacia abajo. ¿Sí? Tengan que ir hacia abajo. Listo. Entonces, por esa razón las tensiones deben ir hacia abajo y en los bloques, si bien las tensiones tratan de hacer que la polea baje o que la polea rote al menos, ¿sí? En este caso, para los bloques las tensiones evitan que el bloque caiga en caída libre. De hecho, para este bloque M2, la tensión en la cuerda es la que hace que el bloque M2 suba. ¿Listo? Entonces, digamos que las tensiones para cada uno de los objetos tiene un efecto diferente. Para la polea hace que ruede, ¿sí? Que rote, o si no estuviera en el eje, que se caiga la polea o que baje la polea. Pero como está amarrada, pues solo puede rotar. Y para la masa M2, lo que hace es subirla, levantarla. ¿Listo? Levantarla. La masa M1 evita que caiga en caída libre. Y entre T1 y T2, vamos a ver cuál gana, cuál de los dos va a ganar para producir el torque. Ya uno Profe. de los comienzos, ¿sí? Es que cuando estábamos viendo, perdón, qué pena. No, Oigan, estábamos viendo leyes de Newton, hicimos un sistema muy parecido, solamente que pues la polea no tenía masa o era despreciable y las tensiones se apuntaban hacia arriba. O sea, ahí sí, ¿por qué? No entiendo. las tensiones apuntaban hacia arriba, pero de pronto sobre Sí. los bloques. Ah, ya le entiendo, sí, listo. Voy a dibujar en este mismo sistema que tenemos acá las tensiones en los bloques. Entonces voy a dibujarlas en verde. Aquí tenemos una, que es T2, y por acá tenemos otra sobre M1, que sería T1. Entonces, esas son las dos tensiones que veíamos en el ejercicio de leyes de Newton. Dos tensiones apuntando hacia arriba. Pero estas tensiones apuntan hacia arriba porque están aplicadas sobre los bloques. ¿Sí? Sobre los bloques. Entonces, de hecho, sí, apuntan hacia arriba. Pero para la polea, como la hora de la polea también es importante porque tiene masa y va a girar, entonces a la polea las tensiones se le generan hacia abajo. ¿Sí? Sobre la polea son hacia abajo, para los bloques son hacia arriba. Entonces lo que le está diciendo, depende de qué objeto están analizando, las tensiones cumplen un papel distinto. Para M2, la tensión 2 lo que hace es levantarla. Para M1 lo que hace es evitar que caiga en caída libre, ¿cierto? O sea, que se vaya con la aceleración de la gravedad. Entonces la tensión como que la trata de sostener un poco. Y para la polea, las tensiones lo que la hacen es rotar. Si no estuviera anclada al eje, entonces lo que harían las poleas, lo que haría la cuerda o las tensiones básicamente es tirar la polea hacia abajo. ¿Sí? O sea que estas tensiones harían que la polea cayera con una aceleración más grande a la de la gravedad, porque aparte del peso, también estarían actuando las tensiones empujándola hacia abajo. Pero en este caso está anclado al eje, entonces el efecto de las tensiones es hacer rotar la polea, ¿sí? Hacer rotar la polea. Pero son efectos distintos para cada uno de los objetos. Para los bloques de masa M1 y M2, las tensiones van hacia arriba porque los están empujando hacia arriba, o lo están sosteniendo en el caso M1. Y para la polea, las tensiones van hacia abajo. ¿Listo? Van hacia abajo. Entonces es que sobre la cuerda, vea, si ustedes, si ustedes, dos personas, tienen una cuerda de un extremo y el otro, y empujan hacia ambos lados,
la cuerda evita que la persona en el extremo derecho se vaya hacia en el extremo izquierdo se vaya hacia la izquierda. Entonces la cuerda lo sostiene. Para la persona en el extremo derecho, la cuerda también lo está sosteniendo. Entonces, para la persona en el extremo derecho, la tensión va apuntando hacia la izquierda, va apuntando en contra, evitando que la persona se vaya hacia la derecha. Y para la persona en la izquierda, la tensión va apuntando hacia la derecha, evitando que la persona se vaya hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, las tensiones son como contrarias en ambos puntos de la cuerda. Son contrarias, lo mismo que pasa acá. Para las masas van hacia arriba, para la polea va hacia abajo. ¿Listo? Ya, listo, profe, gracias. Bueno. Listo, entonces, estas dos nuevas tensiones, que son las rojas, ahora son para la polea, son nuevas tensiones que no estaban en el ejercicio anterior y por lo tanto a estas tensiones les vamos a calcular los torques. Torques para la polea. Entonces es como la primera ecuación. Torques para la polea. De hecho, a la polea es a la que le vamos a aplicar los torques porque es la que está girando. Uno ve qué cuerpo está rotando, que tiene rotación en el sistema y a eso le vamos a aplicar torques. Entonces tenemos la tensión 1, esta fuerza aquí en rojo, está aplicada a una distancia R, que es igual al radio, a una distancia R, el radio, del centro de giro, del centro de rotación. Entonces, distancia multiplicada por la fuerza, ¿cierto? Distancia multiplicada por fuerza. R cruz F. Entonces, ¿hacia dónde apunta el torque de la tensión 1? Hacia afuera. R cruz F. R sería este, ¿no? Sería este. R, desde el centro hasta la fuerza. ¿Listo? Están a 90 grados y por lo tanto el torque se calcula simplemente como el radio por la fuerza T1. Y es positivo porque apunta hacia afuera. Ahora, para la tensión 2, ¿qué pasa con la tensión 2? La tensión 2 genera un torque contrario, porque ustedes hacen R cruz F y les queda el torque hacia adentro. Entonces, como el torque queda hacia adentro, les queda de aquí menos R por F T2. ¿Listo? Entonces ya tenemos los torques. Torque positivo de la tensión 1, torque negativo de la tensión 2. Hay como una pelea entre las dos, ¿sí? Hay una pelea entre las dos. Ahora, ¿hacia dónde gira la rueda? La rueda gira en esta dirección, ¿cierto? Gira en esa dirección. Entonces, esta sería, voy a ponerla mejor por acá, no, pongámosla por ahí. Esta sería la aceleración angular que tiene la rueda, ¿cierto? Entonces, la sumatoria de torques es igual a un medio de la masa de la, perdón, voy a ponerlo completo. El momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Aceleración angular que todavía no sabemos cuánto es. ¿Listo? No conocemos. Listo. El momento de inercia es el momento de inercia de la polea. ¿Listo? Momento de inercia de la polea, hemos dicho ayer que era algo parecido al momento de inercia de un disco. ¿Cierto? De un disco o de un cilindro, que es lo mismo. Es decir, un medio de la masa por el radio del cilindro al cuadrado. Entonces tenemos, voy a factorizar R porque es común ahí entre las tensiones, quedaría T1 menos T2. Y esto lo igualamos a un medio de la masa por el radio al cuadrado, que este es el momento de inercia del cilindro, del disco o de la polea, multiplicado por alfa. Cancelamos lo que podamos cancelar, es decir, en este caso R con un R de acá. Y nos quedaría al final T1 menos T2 igual a un medio de la masa por el radio por alfa. Listo. Ya tenemos la primera ecuación. Tenemos la resta de las dos tensiones igual a un medio de MR por alfa. Entonces, estamos asumiendo que la tensión 1, es más grande que la tensión 2, ¿cierto? Que las dos tensiones son distintas y de hecho T1 tiene que ser mayor que T2 para que la polea gire como está pidiendo el ejercicio que debe girar, ¿cierto? Ahora, algo importante acá y es la consecuencia de tomar una polea con masa, ¿sí? En este capítulo, considerando poleas con masa.
Si la polea no tuviera masa, como en el capítulo 2 de Leyes de Newton, esta m sería 0, ¿cierto? Y si la masa es 0, entonces, ¿qué pasa con las tensiones? Tensión 1 menos tensión 2 igual a 0. Eso quiere decir que la tensión 1 es igual a la tensión 2. En otras palabras, si suponemos que la polea no tiene masa, la tensión a un lado de la polea es igual a la tensión al otro lado. Pero si la polea tiene masa, la tensión a un lado tiene que ser igual a la, perdón, si la polea tiene masa, la tensión a un lado debe ser distinta a la tensión al otro. Y eso es lo más natural. ¿Por qué es tan natural si no se ve de pronto antes, sin ver torques, sin saber lo de los torques, no se veía tan natural? Porque es que resulta que la polea gira. La polea va a rotar, va a girar para que el bloque M1 baje y el otro suba. ¿Sí? Entonces, como la polea gira, quiere decir que se le está haciendo un torque. Y para que se le haga un torque entre dos fuerzas que están aplicadas a la misma distancia y a 90 grados ambas, quiere decir que ambas tienen que ser distintas. Las dos fuerzas deben ser diferentes. Si las dos fuerzas son iguales, el torque total es 0. Si las dos fuerzas fueran iguales, el torque que hace una fuerza bajando y la otra bajando se igualarían y la polea quedaría quieta. La polea no rotaría. ¿Sí? Entonces, para que rote, las dos fuerzas, las dos tensiones tienen que ser diferentes. Eso es, digamos, entre comillas, obvio, entre comillas, no es tan obvio, pero cuando uno ve torques, se le hace más simple entender por qué las tensiones deben ser distintas. ¿Listo? Bien, entonces, ecuación número 1. Esta ecuación todavía no se puede resolver porque tenemos aquí un montón de incógnitas y una sola ecuación. Tenemos T1, T2, alfa. Tres incógnitas, una sola ecuación. Hagamos entonces sumatoria de fuerzas para M1, hagamos también sumatoria de fuerzas para M2 y contemos ecuaciones e incógnitas. ¿Listo? Entonces, segundo, fuerzas para M1. Para M1. Entonces, las fuerzas para M1. Hacemos sumatoria de fuerzas para la masa 1. Necesitamos un sistema de coordenadas, ¿cierto? Entonces, supongamos la dirección del movimiento. La dirección del movimiento es que la polea rote en sentido antihorario, en sentido contrario a las manecillas del reloj, y que por lo tanto M1 baje y M2 suba, ¿cierto? M1 va a bajar con una cierta aceleración y M2 va a subir con una cierta aceleración, que es la misma que M1, pero apuntan en sentidos contrarios. ¿Listo? Apuntan en sentidos contrarios. Eso se puede garantizar siempre y cuando la cuerda no sea elástica, no se deje estirar. Si se deja estirar, puede que un bloque baje y el otro no. En otras palabras, si ustedes tienen con la mano el bloque M2, lo sostienen, evitan que suba, ustedes pueden coger el bloque M1 y bajarlo si la cuerda fuera elástica, si fuera como una banda elástica. Entonces ustedes pueden bajar M1 y M2 no se mueve. Entonces la aceleración de M1 no sería la misma aceleración de M2. Pero en este caso, si la cuerda es rígida, si la cuerda no se deja estirar, ustedes sostienen M2 y M1 no lo van a poder bajar porque la cuerda es rígida, es inextendible. Entonces, el hecho de que la cuerda no se deje estirar garantiza que la aceleración de M1 sea igual a la aceleración de M2. Listo, entonces, tomemos el sentido de movimiento como la base para escoger nuestro sistema de referencia. Y, X. Para M1, YX. Para M2, Y apuntando hacia arriba y X no importa hacia dónde apunte. ¿Listo? Entonces lo importante es el eje Y, ¿no? Para M1 va apuntando hacia abajo, para M2 hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede con las fuerzas para M1? La tensión está apuntando en contra del eje. La tensión 1 va para arriba y el eje va para abajo. Entonces la tensión 1 tiene que ser negativa. Pero el peso de M1 sí va apuntando hacia abajo. Entonces, M1 por gravedad menos la tensión 1 que va apuntando hacia arriba y el eje apuntando hacia abajo,
igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Listo? Masa 1 por aceleración. Aquí ya no tenemos problemas con el signo de la aceleración porque estamos suponiendo el eje en la misma dirección de la aceleración. Entonces no vamos a tener inconveniente con eso. ¿Listo? Masa 1 por aceleración. Esta sería la ecuación número 2. Ahora vamos a la tercera ecuación, que es la sumatoria de fuerzas para M2. Entonces, las fuerzas para M2 en el sistema de referencia para M2, que es este de aquí, la tensión es positiva y el peso del bloque negativo. ¿Listo? El peso del bloque negativo. Entonces, tendríamos tensión positiva, peso negativo. T2 menos M2 por gravedad igual a masa 2 por aceleración. Un comentario alrededor de esta ecuación número 3 para el bloque M2. Fíjense que el bloque M2 ahí en el dibujo está como puesto sobre el piso, ¿cierto? Está puesto sobre el piso. Y siempre que haya un contacto entre dos superficies hay una fuerza normal. ¿Listo? Siempre hay una fuerza normal. Yo sé que el bloque aquí parece en contacto con el piso, pero supongamos que estamos tomando el momento inmediatamente después a que el sistema empiece a moverse. Entonces voy a tratar de mejorar un poco el dibujo y no ponerle el bloque directamente puesto en el piso, sino más bien como un poquito ya levantado. Así, algo así. Ahí casi no se ve, pero la idea de esa nueva línea que les puse ahí es como levantar el bloque un poco del piso ya cuando empieza a moverse, ¿sí? Ya cuando empieza a moverse. Cuando ya empieza a moverse y se levanta el piso, ya no hay normal. Entonces, estamos precisamente en ese instante, ¿listo? En el que ya no está en contacto con el piso, ya se liberó del piso y ya no hay normal. Entonces, solamente está la tensión y el peso, ¿listo? Solo tensión y peso. Profe, ahí, o sea, ahí los ejes de referencia para cada masa los definimos de acuerdo al movimiento. Sí, de acuerdo a la aceleración. O sea, hacia donde va el movimiento ponemos el eje positivo y hacia donde... Exactamente. Ajá. Profe, pero eso me confundió un poco porque usted había dicho que pues, se tomaba solamente un eje de referencia y pues con eso, dependiendo del movimiento, tendría que ser una aceleración positiva y una negativa. Sí, se puede tomar un solo eje de referencia. Uno puede tomar, por ejemplo, puede quitar este. Este no, porque el otro es como más natural, ¿cierto? Con el eje Y hacia arriba. Si el eje Y queda hacia arriba, a este le vamos a poner una aceleración negativa. O sea que este sería menos. ¿Sí? Menos A. Uy, ahí no salió. Menos A. ¿Listo? Se puede tomar el mismo eje de referencia. Realmente los ejes de referencia uno puede escogerlos como quieran. ¿Recuerdan cuando hicimos el plano inclinado? El plano inclinado del eje lo escogíamos inclinado con el plano. ¿Sí? Inclinado con el plano. En este sistema uno puede escoger un solo eje, el eje Y hacia arriba, X hacia la derecha, en donde este bloque M1 va con una aceleración negativa, ¿sí? O le podemos poner A1 y a este A2 y después decir que A1 es menos A2. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Lo que hice aquí es ya, digamos, basarnos en lo que hicimos en el capítulo 2 para poner de una vez la ligadura, diciendo que el bloque M1 va con una aceleración hacia abajo y que el otro bloque va también con la misma aceleración, pero hacia arriba. Ahora, los ejes, si los ponemos en el sentido Y y X, los podemos tomar como la aceleración positiva en la misma dirección del eje, ¿cierto? Y le ponemos aceleración positiva. Si tomamos un solo eje, que también es posible, si también es posible tomar un solo eje, entonces para el bloque M1, le haríamos lo siguiente. Peso negativo, voy a ponerlo en rojo. Peso negativo, tensión positiva, aceleración menos A. ¿Listo? O le ponemos A1, pero después vamos a tener que reemplazar A1 por menos A2, la otra aceleración. Entonces, de todas maneras va a quedar un signo menos acá. ¿Listo? Fíjense que esta ecuación con signos
rojos, con los signos rojos, es la misma ecuación con los signos, con los signos anteriores. Como si multiplicáramos todo por -1, da la misma ecuación, ¿sí? Entonces, no hay problema en escoger diferentes. ¿Un momento? Sí, normalmente en estos ejercicios con poleas las aceleraciones son con signos contrarios. Ajá, exactamente. Como aparece acá, como le puse acá. Entonces, si quiere, hagamos una cosa. Quitémosle el sistema de referencia, quitemos este sistema de referencia y dejemos solo uno. Dejemos el verde, bueno, el que quedó, ¿sí? Dejemos el que quedó con el eje Y hacia arriba, ¿cierto? Entonces, la aceleración del bloque M1 va hacia abajo y la tensión, perdón, la tensión 1 positiva hacia arriba, el peso negativo, cambiémosle aquí los signos, Profe, eso no afecta en las ecuaciones, ¿no? ¿Verdad? no afecta en las ecuaciones, ¿no? Es como si estuviéramos multiplicando todo por -1. Exactamente, como si todo estuviera multiplicando de por menos. Ay, perdón, yo le quité el signo menos a la aceleración. Y así, ¿listo? Entonces fíjense que quedó todo la misma ecuación, solo que multiplicado por -1. Pero está bien porque en el capítulo 1 utilizamos un solo sistema de referencia, un solo sistema de coordenadas, y con base en ese sistema de coordenadas describimos ambos bloques, ¿sí? Acá podemos escoger, en realidad, los sistemas de referencia son libres porque los ponemos nosotros, ¿sí? No es parte de la naturaleza, son invenciones de nosotros. Entonces los podemos poner como queramos siempre y cuando mantengamos el sentido, digamos, el signo de los ejes, ¿no? Sí, las masas de los bloques, y esa es una buena pregunta, las masas de los bloques afectan el signo, el valor de la aceleración definitivamente lo afecta, ¿sí? Definitivamente las masas afectan el valor de la aceleración, pero también pueden afectar el signo, ¿cierto? Es decir, si la masa 2 fuera muy grande en comparación con M1, pues seguramente el sistema iría al contrario, ¿cierto? Seguramente el sistema iría al contrario. Entonces, las masas pueden afectar tanto el valor de la aceleración como el sentido de la aceleración, ¿sí? Sí las pueden afectar. En este caso, el problema ya nos dice cómo es el sentido, ¿cierto? Nos dice que debe ser en esta dirección de acá. O sea, M2 subiendo, M1 bajando y la rueda girando en sentido antihorario. Ya, listo. Las aceleraciones acá son iguales, aún siendo las masas distintas, porque de todas maneras, si la masa M2, si la masa M1, por ejemplo, es muy grande en comparación con M2, quiere decir que M1 va a caer supremamente rápido, ¿sí? M1 va a caer supremamente rápido y M2 va a subir supremamente rápido. Entonces, ese es el efecto del por qué los dos bloques están ligados. Independientemente de cómo sean las masas, si M1 es muy grande en comparación con M2, va a caer muy rápido y M2 va a subir muy rápido. Entonces, M2 puede ser chiquitica, pero va a subir muy rápido con la misma aceleración de la otra. Entonces, ¿qué tan rápido se aceleren? Tiene que ver con las dos masas, ¿sí? Con las dos masas, pero ambas van a acelerarse con la misma cantidad, ¿sí? Con la misma cantidad, el mismo valor. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Preguntas son buenas. Pregunten todo lo que quieran porque así aclaramos cualquier duda. Entonces, fíjense, tomamos un solo sistema de referencia, lo cual es importante. ¿Sí? Tomemos un solo sistema de referencia, no importa. Podemos tomar dos, podemos tomar uno solo. En este solo sistema de referencia, la aceleración M1 negativa, tensión 1 positiva, peso negativo. Tensión 2 positiva, peso de M2 negativo, aceleración de M2 positiva. ¿Listo? Y construimos la segunda ley de Newton. ¿Bien? Listo. Tenemos tres ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas hay? Está tensión 1, tensión 2, aceleración angular. Aquí M1G, T1 ya la contamos. Aceleración, tenemos 4 incógnitas. Tenemos 4 incógnitas y solo 3 ecuaciones. ¿Listo? 4 incógnitas,
3 ecuaciones quiere decir que hace falta otra ecuación. Y es que aquí todavía no hemos relacionado el movimiento de rotación de la polea con el movimiento de sube y baja de los bloques. Y tiene que... Aceleración. ¿Cómo? La aceleración, no, profe, ahí no es cuando decimos que aceleración es igual a radio por... Exactamente. Entonces, la forma de relacionar la aceleración angular con las aceleraciones de los bloques es diciendo que la aceleración es R por alfa. ¿Listo? En otras palabras, la aceleración con la que sube el bloque es la misma aceleración de un puntico por aquí, ¿cierto? Es la misma. Toda la cuerda, todos los bloques tienen la misma aceleración. Entonces, ese puntico de ahí se mueve con una aceleración a R por alfa. ¿Listo? Esa fórmula se la tienen que saber perfectamente. Esta fórmula tienen que saberla y saberla utilizar. ¿Listo? El radio se coloca en esa fórmula R, el radio de la polea, porque precisamente la cuerda está enrollada en el radio de la polea o en el contorno de la polea. ¿Listo? Por eso se le coloca radio. ¿Listo? Si la cuerda, por alguna razón, estuviera en la mitad de la polea, o sea, enrollada a la mitad de la polea, pues no sería R, sería R medios. ¿Listo? Sería R medios, porque la cuerda estaría enrollada en la mitad de la polea. Que no sé cómo sería ese sistema, se puede hacer, pero suponiendo que la cuerda no está enrollada en el contorno de la polea, sino por allá en la mitad. ¿Listo? De alguna forma que se haga, entonces quedaría R medios y no R. Pero en este caso sería R porque la cuerda está enrollada en el radio o en el contorno. ¿Listo? Bien, entonces pongamos aquí esa nueva ecuación. Cuarta ecuación. Relación entre A y alfa, que es A igual R por alfa. Y esa sería la cuarta ecuación que completa el sistema de ecuaciones. Por eso es que no se ponía la normal, profe. La normal no se pone porque es que sí, esa es una buena pregunta. Es que la normal, realmente cuando el bloque está puesto sobre el piso, la normal se coloca para entender el equilibrio de ese bloque puesto sobre el piso. O sea, que el bloque está puesto sobre el piso y no se está moviendo. Entonces la normal serviría para entender el equilibrio. Pero... No, es que no. No, es que lo decía porque entonces no daban las ecuaciones. O sea, sí, no dan. No dan. Tendríamos una nueva incógnita que es la normal. Pero es que afortunadamente nosotros queremos saber es la aceleración del bloque, ¿sí? La aceleración del bloque en ese movimiento en el cual M1 baja y M2 sube. En ese movimiento, la normal con el piso ya no está, ¿sí? Ya no está. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, suponiendo ya en el momento, en el instante en el que empieza a moverse y M2 pierde contacto con el piso, ¿sí? Cuando ya pierde contacto con el piso, ¿sí? Eso sería. Sí, si pone uno la normal, no le va a dar por ningún lado porque tendría una incógnita más y ya no hay de dónde sacar más ecuaciones. Listo. Bien, entonces tenemos 4 ecuaciones. Estas ecuaciones se resuelven fácil porque, por ejemplo, podemos despejar la tensión 1 de la ecuación 2. La reemplazamos aquí. Podemos despejar la tensión 2 de la ecuación 3. La reemplazamos aquí. Podemos reemplazar la aceleración, que es R por alfa, y la colocamos aquí, R por alfa. En vez de poner R por alfa acá, colocamos A. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el proceso. De 2, de la ecuación 2, despejamos T1 y nos quedaría M1G menos M1A, ¿cierto? M1G menos M1A. De la ecuación 2, de la ecuación 3, la tensión 2 es M2G más M2A. ¿Listo? M2G más M2A. Listo, entonces ya tenemos 2 tensiones, ya podemos reemplazarlas en la ecuación 1. Entonces, T1 y T2 en 1 quedaría T1 menos T2
Es decir, M1G menos M1A menos T2, que sería menos M2G menos M2A. Y esto, ahí está ya T1 menos T2. Eso lo vamos a igualar a 1/2 mR por alfa. Pero R por alfa es la aceleración. Entonces esto sería igual a 1/2 de M por A. Listo. ¿Por qué estamos calculando la aceleración? Si ustedes intentaron hacer el ejercicio, entenderán que la aceleración la queremos calcular porque con la aceleración con la que baja el bloque M1, vamos a calcular el tiempo que tarda en bajar. En otras palabras, vamos a usar cinemática. Cinemática para calcular el tiempo. ¿Listo? Entonces necesitamos para eso la aceleración con la que baja M1. Y de aquí la calculamos. Aquí ya prácticamente la tenemos. Pasemos todo lo que tiene aceleración a la derecha. Y lo que no tenga aceleración lo dejamos a la izquierda. ¿Por qué lo hago así? Porque me gusta más que las cosas queden al otro lado positivas, como van a quedar, y no que queden negativas al otro lado. No que queden negativas a izquierda. Entonces, dejamos todo lo que no tenga aceleración en la izquierda. Es decir, M1, gravedad, menos M2, gravedad. Y todo lo que tenga aceleración a la derecha. Entonces, a la derecha está M medios por A más M1 por A más M2 por A. Factorizamos todo lo que se pueda factorizar y despejamos la aceleración. Entonces quedaría M1 menos M2, factorizamos la gravedad, y aquí M sobre 2 más M1 más M2, factorizamos la aceleración. Pasamos a dividir y ya está la aceleración. M1 menos M2 sobre M medios más M1 más M2 por gravedad. Listo. Esta ecuación que está ahí tiene un término nuevo distinto al ejercicio cuando hicimos leyes de Newton. Cuando hicimos leyes de Newton, que fue exactamente, solo que la polea sin masa, nos daba M1 menos M2 sobre M1 más M2. ¿Listo? M1 menos M2 sobre M1 más M2. Esa aceleración es igual a esta si nosotros quitáramos la masa, ¿cierto? Si nosotros decimos masa igual a 0, entonces nos da la misma aceleración que nos dio en leyes de Newton. Ahora con la masa, con esta masa, lo que va a suceder es que la masa de la polea va a reducir un poco la aceleración con la que bajan los bloques, ¿sí? ¿Por qué la reduce? Porque es que le estamos sumando este término al denominador. Y al agrandar el denominador, reducimos el fraccionario, porque nos toca ahora dividir entre un número más grande, ¿sí? Nos toca dividir entre un número más grande. Entonces, la masa de la polea, o el hecho de que la polea tenga masa, trae como consecuencia también que la aceleración de los bloques se reduzca, ¿sí? Se disminuya. En términos de energía, todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. En términos de energía, quiere decir, anteriormente, sin considerarle masa a la polea, que las energías eran solamente de los bloques, ¿cierto? Ahora, parte de la energía que tenían los bloques hay que compartirla con la polea, ¿sí? Porque ahora la polea tiene masa. Es decir, la polea tiene que rotar. Esa rotación tiene consigo una energía de rotación. Entonces, la energía de los bloques que antes teníamos cuando no había masa en la polea, ahora tenemos que compartirla con la polea, ¿sí? Ahora tenemos que darle un pedazo de la energía de los bloques a la polea para que la energía se conserve, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la aceleración tiene que ser más pequeña y por lo tanto los bloques van a bajar con una velocidad más pequeña. ¿Listo? La energía cinética se reduce. Un momento. Sí, siempre que tengan una aceleración lineal, una aceleración A, y tengan una aceleración angular, deben buscar la manera de relacionarlas. En muchos casos se puede, ¿sí?
Casi siempre se puede. No se me ocurre en este momento algo que no esté relacionado, o sea, que no se pueda relacionar la aceleración de un objeto con la aceleración angular, que se escriba como R por alfa, ¿sí? Como R por alfa. Porque al fin y al cabo, si el objeto, si el cuerpo rígido gira por efecto de otro objeto, como los bloques, entonces tiene que haber una relación entre ellos, porque el bloque es el que está haciendo que gire la polea. Entonces debe haber una relación siempre. Listo. Reemplacemos datos, los datos del ejercicio. Ustedes los tienen por ahí, yo los tengo por aquí anotados para no estar volviendo. Entonces, los datos del ejercicio son M1, 20 kilogramos, 20 kilogramos, M2, 12.5, dividido entre M mayúscula, que la masa de la polea, 5 kilogramos dividido entre 2. 5 kilogramos dividido entre 2 es 2,5. Más M1, que es 20 kilogramos, más M2, 12.5. ¿Listo? Entonces ahí estamos reemplazando datos. A la gravedad yo la hice con 9.8. Si quieren, pongámosles 9.8 para que dé lo mismo. O bueno, no sé la verdad si da lo mismo que el enunciado, pero pongámosle 9.8 porque me parece que aquí yo lo hice con 9.8. Entonces, pongámosle 9.8. ¿Listo? ¿Cuánto les da todo ese resultado, todo ese proceso, todo ese cálculo, toda esa operación? ¿Cuánto les daría? Ahí me dio 21 décimos, profe, no sé si 21 décimos, o sea, 2.1, ¿cierto? 2.1, sí. 2,1 metros por segundo cuadrado. Listo. 2.1 metros por segundo cuadrado. Esa sería la aceleración con la que baja el bloque 1 y con la que sube el bloque 2. Fíjense que esa es la aceleración de los bloques. En el sistema de referencia que escogimos, M1 va para abajo. Entonces la aceleración del bloque 1 sería menos 2.1 metros por segundo cuadrado. Y la aceleración del bloque 2, 2.1 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Positiva para M2, negativa para M1. Aquí, digamos que entre efectos prácticos, pongámosle 2.1 la aceleración, ¿sí? De los bloques. ¿Sí? Ambos se mueven con 2.1 metros por segundo. Entonces ahora tenemos el siguiente caso, ya la parte de cinemática. Entonces, ¿cómo le pongo acá? Aplicamos cinemática. Listo, ahora aplicamos cinemática. Y en el problema para aplicar cinemática teníamos el bloque acá M1, que va a llegar al piso, y el piso se encuentra a una distancia D. A una distancia D. ¿Listo? Entonces, tomemos el sistema de referencia, podemos tomar el sistema de referencia así. ¿Listo? Para cinemática, simplemente para aplicar cinemática. Entonces, la ecuación que describe la posición, porque aquí tenemos posición D, en términos del tiempo, pues es la ecuación Y igual a 1/2 de la aceleración del bloque por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial, 0. Posición inicial del bloque M1 en ese sistema de referencia que escogí, 0. ¿Listo? Entonces, queda así sencillo. Y, cuando la posición, cuando el bloque se encuentre a una distancia D, podemos calcular el tiempo. ¿Listo? Cuando se encuentra a una distancia D, podemos calcular el tiempo. La distancia D es, ¿cuánto es? Yo lo tengo por aquí. 4 metros, igual a 1/2 de la aceleración, que es 2,1 por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto le da el tiempo de esta ecuación? ¿Cuánto le daría el tiempo? ¿Le da un resultado positivo, el otro negativo? Pues naturalmente tomemos el positivo, ¿no? ¿Cuánto le da el tiempo?
Da como extraño. Ah, no. Profe, ¿está a 4 metros del suelo? Sí, está a 4 metros del suelo. Ah, ¿de dónde sale el 4? El 4 es la distancia que se encuentra el bloque M1 del piso. ¿Listo? Un momentico, voy a subir acá un poco. Aquí en el enunciado dan los datos y uno de esos datos es la distancia D. Esta distancia que aparece aquí en el dibujo. Entonces, esa distancia inicialmente es 4 metros. Entonces, ¿cuánto tarda en caer el bloque M1 hasta el piso? ¿Listo? Entonces, pongamos acá 4. ¿Cuánto da el tiempo? La raíz cuadrada de 8, o sea, 4 por 2, dividido entre 1,95. 1.95. 1,95. Esto es 1.95 segundos y esto daría el tiempo que tarda en caer. Esto sería el tiempo que tarda en caer el bloque M1 en recorrer esa distancia de 4 metros. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Pero, profe, es que volvió a cambiar la referencia, el punto de referencia. Si Sí, lo hubiéramos hecho con con el mismo punto de referencia anterior, ¿también hubiera quedado igual? sí, queda igual. Hagámoslo con el punto, con el eje de referencia anterior. Hagámoslo con este eje YX. ¿Listo? Entonces, con ese sistema de referencia, la ecuación de la posición quedaría, voy a poner aquí con verde todo lo que estés. No, con verde no, queda muy chinchoso. Y igual a 1/2 de la aceleración. La aceleración del bloque M1 ¿hacia dónde va? Hacia abajo, ¿cierto? Entonces tengo que ponerle menos 1/2 de esa aceleración, ¿cierto? Porque va negativa, por el tiempo al cuadrado. Ahora, ¿a qué distancia se encuentra el bloque cuando llegue al piso? En ese sistema de referencia que acabamos de colocar, en este de acá. Se encuentra a una distancia menos 4 metros. Menos 4 igual a menos 1/2 de A por T cuadrado. El menos con el menos se cancelan y fíjense que vuelve a quedar 4 igual a 1/2 A por T cuadrado. ¿Listo? Entonces, los sistemas de referencia realmente son cosas con las que uno puede jugar, ¿sí? Puede uno cambiarlos, puede calcular las cosas, debe dar lo mismo. La única diferencia en un sistema de referencia y otro en cuanto a las aceleraciones es que les queden con signos distintos, pero eso no tiene ningún problema, porque es que un signo diferente en la aceleración quiere decir que se está moviendo en contra del eje de referencia que ustedes escogieron. Y otra persona pudo haber escogido un eje de referencia a favor de la aceleración. Entonces, a esa persona le queda positiva y a uno le queda negativo. No importa. Pero sí, no puede ser que a uno le dé 10 metros por segundo cuadrado y al otro le dé 2.1 metros por segundo cuadrado. Ahí sí no puede ser, ¿no? Ahí sí tiene que haber un error. Pero los signos pueden quedar distintos porque eso quiere decir que los ejes pues los tomaron diferentes. ¿Bien? Pero se puede jugar con los ejes. Los ejes, de hecho, y esto no es algo fácil, una de las cosas que digamos, que se aprovecha en física para resolver problemas es escoger sistemas de referencia. Escoger sistemas de referencia le permite a uno resolver problemas que son muy difíciles de una manera muy fácil. Por ejemplo, el problema en astrofísica de una estrella o de un planeta que está rotando. Un planeta que rota o una estrella que rota tiene el problema del movimiento rotacional, ¿sí? Ese problema es un poco complicado resolverlo desde un sistema de referencia en el cual ustedes están quietos viendo cómo rota. Pero si ustedes toman un sistema de referencia que también rote, el sistema se vuelve muy fácil, ¿sí? Se vuelve muy sencillo de resolver. Entonces, los sistemas de coordenadas uno los puede escoger. De hecho, en las teorías, digamos, modernas, hay sistemas de referencia que son muy complicados con coordenadas o sistemas de coordenadas muy complicados y hay otros que son muy simples, ¿sí? Que los problemas se resuelven muy simples desde otro sistema coordenado.
ustedes ya vieron eso y ya hemos experimentado, digamos, esa libertad de escoger un sistema de referencia cuando vimos el problema del plano inclinado. En el plano inclinado, escoger un sistema de referencia que no esté inclinado con el plano hace que el problema sea difícil. Pero si lo escogemos con el plano, inclinado con el plano, el problema se vuelve fácil. Entonces, uno tiene la libertad de escogerlo siempre y cuando se pueda resolver y tratar de que se resuelva lo más fácil posible. Aquí poner un sistema de referencia, cambiar el sistema de referencia de un bloque a otro, realmente eso no tiene tanto problema, ¿sí? Pero hay sistemas en los que sí, y hay que aprender a escoger el sistema de referencia apropiado. ¿Listo? Un sistema de referencia apropiado. Listo. Bien, entonces, pasemos ahora. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Listo, pasemos entonces a ver la conservación del momento lineal. Entonces ya hicimos aplicaciones de torques, ahora vamos a ver qué sucede cuando en un sistema no hay torques. Cuando en un sistema no hay torques o cuando el torque total de un sistema es cero. Vamos a ver ahora la conservación del momento angular. Es una tercera ley de conservación que hemos visto, ¿sí? La tercera ley que no hemos visto, que vamos a ver. La tercera ley de la conservación del momento angular. Entonces pongamos por acá. Conservación del momento angular. Listo. Entonces, habíamos visto cuando hicimos la parte de leyes de Newton en el capítulo de leyes de Newton de trabajo y energía en el capítulo anterior, vimos dos leyes de conservación. Una, la conservación de la energía, y luego en colisiones, para ver colisiones, vimos la conservación del momento lineal. Ambas son importantes, aunque la más importante es la conservación del momento lineal. Es la que más se da en la naturaleza, la conservación del momento lineal. Entonces, a ver, en este caso tenemos otra ecuación que es muy parecida a la conservación del momento lineal, pero para el momento angular. Las leyes de conservación siempre establecen una causa y un efecto. En la conservación de la energía, la causa era si sobre un sistema solamente actúan fuerzas conservativas, entonces la energía mecánica se conserva. ¿Listo? Causa y consecuencia, causa-efecto. La conservación del momento lineal. Si sobre un sistema la sumatoria de fuerzas es cero, entonces el momento lineal del sistema se conserva. Causa-efecto. En este caso va a ser muy parecido. En este caso va a ser, si la sumatoria de torques sobre un cuerpo rígido o sobre un sistema de partículas es cero, entonces el momento angular se conserva. ¿Listo? No caigamos en decir que la ley de conservación de la energía es que la energía no se crea ni se destruye, que solo se transforma. ¿No? Esa no es la ley de conservación de la energía. La ley de conservación de la energía formalmente es si no hay fuerzas si solo hay fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva. ¿Listo? Ya para energía total ya tendremos que ver argumentos termodinámicos. Pero para la energía mecánica, que es la suma entre energía cinética y potencial, las fuerzas conservativas conservan la energía. ¿Listo? Para la energía mecánica. Para ya la energía total, energía química, energía del calor, todo eso ya tenemos que ver las leyes de la termodinámica. Pero para energía mecánica, la que vimos. ¿Listo? Conservación del momento angular. Recordemos que el torque es igual al cambio del momento angular en el tiempo. ¿Listo? El torque es igual al cambio del momento angular en el tiempo. Eso lo vimos, la relación entre el torque y el momento angular. Torque puede ser el torque de una sola fuerza o puede ser el torque total, ¿no? Es decir, esto puede ser la sumatoria de todos los torques.
la sumatoria de todos los torques es igual al cambio de momento angular en el tiempo. Si no hay torques, si la sumatoria de torques es 0, que quiere decir que no haya torques o que al final los torques se equilibran, eso implica que esta derivada de L en el tiempo es igual a 0. Entonces voy a escribir acá, si la sumatoria de torques es igual a 0, entonces el cambio en el tiempo del momento angular es igual a 0. ¿Listo? El cambio en el tiempo del momento angular es igual a 0. Bien, ahora, si el cambio en el tiempo del momento angular es 0, quiere decir que el momento angular no cambia en el tiempo, ¿cierto? Es decir, que es constante. Entonces, L es constante. L es constante. Conclusión. Si la sumatoria de torques es igual a 0, entonces el momento angular se conserva. Y pongámoslo aquí entre un cuadro rojo, porque esta es la ley de conservación del momento angular. Esa es la conservación del momento angular. ¿Listo? Si no hay torque sobre un objeto, el momento angular se conserva. Tiene mucho sentido, es muy parecido a la conservación del momento lineal. Básicamente lo que quiere decir es, si por ejemplo la polea que tenemos en el ejercicio anterior, tuviera dos masas iguales, ¿sí? Dos masas iguales, quiere decir que la aceleración es 0. O sea que las dos masas no se mueven. En otras palabras, que las tensiones son iguales, ¿cierto? Que las tensiones van a ser iguales. Y eso implica que el torque total sobre la polea es 0. ¿Y qué pasa si las dos masas son iguales? Como no se mueven, el disco o la polea tampoco rota. Entonces, al no rotar, quiere decir que su momento angular va a quedar 0 todo el tiempo. Todo el tiempo va a ser 0. Pero, y aquí lo del examen, pero no necesariamente tiene que estar quieto. También puede estar rotando, ¿sí? También puede estar rotando, se puede estar moviendo, puede estar rotando. Y de todas maneras, si no hay torques, pues la polea sigue rotando con la misma rotación que tenía desde el comienzo. O sea que su momento angular se va a mantener en el tiempo, no va a cambiar. ¿Listo? O sea que conservación del momento angular quiere decir que si es 0, se mantiene 0, o si es diferente de 0, se va a mantener con ese valor durante todo el tiempo. Si una de las masas es muy pequeña, es buena pregunta, si una de las masas es muy pequeña y la otra es muy grande, pues se va a mover hacia donde esté la grande, ¿no? La pregunta más bien es si las dos masas son demasiado pequeñas, ¿sí? Si ambas masas son muy pequeñas, en este caso debería haber, o sea, desde que ambas masas sean muy pequeñas, pero una diferente de la otra, hay una aceleración. ¿Sí? Si las masas son muy pequeñitas, pero de todas maneras una un poquito más grande que la otra, por ejemplo, una masa M1 que sea 0.01 y la otra 0.0001. Ambas son muy pequeñitas, pero una es más pequeña que la otra, de todas maneras hay aceleración. El hecho de que las masas sean muy pequeñas y que no se mueva o que no rote, tiene que ver con la intuición que tenemos de la fricción o del efecto de una fricción en el sistema. Si en la polea hay fricción, o sea, en el eje que sostiene la polea, hay fricción, entonces las masas muy pequeñitas no van a poder vencer la fricción. Pero en este caso, nosotros no hemos incluido fricción en el problema, ¿sí? Si queremos incluir fricción, tendríamos que ponerle una fuerza de fricción en el eje. Es decir, la polea montada sobre un eje, la polea montada sobre un eje, ¿cierto? Un eje de radio R pequeño,
y el R mayúscula de la polea, y sobre ese eje, el contacto entre el eje y la polea, que haya una fricción, o sea, que acá, que esto sea así como rugoso, que esto sea así como rugoso, que haya una fricción acá, que haya una fricción ahí entre los dos, entonces ahí podríamos decir que la fricción genera un torque, que la fricción genera un torque. Si esta polea se mueve así, entonces la fricción va a ir en contra, haciendo un torque también, generando un torque y por lo tanto tratando de frenar el sistema. ¿Sí? Ahí la sumatoria de torque sería simplemente T1 por R menos T2 por R. Y la fricción R cruz F negativa también. Pero ahora R pequeñita, el radio pequeñito por la fricción. Esa sería la sumatoria de torques si le queremos incluir fricción. ¿Listo? Y la fricción lo que haría es disminuir la aceleración. Y claro, en ese caso yo creo que si le ponemos fricción acá, puede que haya masas muy pequeñitas para los cuales el sistema no se mueve. ¿Sí? Para los cuales el sistema no se mueve. En este caso no, porque no tenemos fricción, entonces no hay nada que frene. ¿Sí? No hay nada que frene. Entonces, buena pregunta. Profe, normalmente la fricción de los ejes es despreciable, ¿no? No, normalmente en física 1. Normalmente aquí, pero pues es que eso depende de cómo esté construido el eje. Si por ejemplo el eje se construye por medio de una, ¿cómo es que llama esto? Una balinera, de esas que tienen las tablas, las patinetas. Las Rodamientos, sí. Exacto. Un sistema de esos tiene una fricción muy pequeña. Entonces, en ese caso, podemos despreciar la fricción del eje. Si además está bien lubricado, ¿no? O si de pronto el eje es básicamente una varilla y la polea está ahí incrustada en la varilla, puede ser que el eje, la fricción sea importante y haya que considerar. Todo depende del sistema que ustedes estén trabajando. Por eso hay que hacer un análisis antes de cómo es el sistema, de qué cosas pueden salir mal, ¿sí? Y tratar de incluirlas en la discusión, tratar de incluir lo que sea más importante en ese sistema. Si ustedes incluyen todo, no van a poder resolver nada. Si incluyen todo, no van a poder resolver nada. Uno trata de incluir lo más importante, los efectos más importantes. ¿Listo? Bien, entonces ahí tenemos la conservación del momento angular. Vamos a ver, voy a dejar de compartir acá un momento. Un momento. ¿Dónde está? Aquí. Listo, les voy a volver a compartir pantalla. Acá. Bien. Listo, entonces, esto es un video de una de las consecuencias de la conservación del momento. Pero a mí se me olvidó todavía. Les voy a volver a dejar de compartir. Les voy a volver a compartir el anterior porque todavía no hemos terminado la conservación del momento angular. Esto simplemente, bueno, escribimos la ley de conservación del momento angular, pero vamos a hacerla más aplicable, más fácil de manejar. ¿Listo? Aquí todavía no está tan fácil de manejar. El momento angular para un sistema de partículas, para un cuerpo rígido, un sistema de partículas, como nosotros lo vimos, es, pongamos acá, para un sistema de partículas, dijimos que el momento angular era I por omega, ¿cierto? El momento de inercia multiplicado por la velocidad angular. Ese es el momento angular de un sistema o un cuerpo rígido. ¿Listo? Bien, ahora, si el momento angular se va a quedar constante, si el momento angular se va a conservar porque no haya torques, entonces quiere decir que I por alfa
perdón, I por omega, momento de inercia por velocidad angular, tiene que permanecer constante siempre. Tiene que ser el mismo número, el mismo valor, ¿cierto? Entonces, si la sumatoria de torques es igual a 0, quiere decir que el momento angular inicial debe ser el momento angular final. O sea, que el momento angular se mantenga siempre. Eso es básicamente lo que quiere decir. Momento angular inicial igual a final, quiere decir que se mantenga siempre. Y por lo tanto, lo que quiere decir es que el momento de inercia inicial por la velocidad angular inicial debe ser igual al momento de inercia final por la velocidad angular final. ¿Listo? Esta es una forma también del momento de la conservación del momento de inercia, de la conservación del momento angular para un sistema de partículas. ¿Listo? Para un sistema de partículas. El momento de inercia por la velocidad angular debe permanecer constante. Eso quiere decir que un cambio en el momento de inercia, si el momento de inercia cambia, la velocidad angular inmediatamente cambia. ¿Listo? Inmediatamente cambia. Si yo aumento el momento de inercia de un sistema de partículas, la velocidad angular tiene que disminuir, porque la conservación se garantiza solo si eso pasa. Si ustedes aumentan el momento de inercia y también aumentan la velocidad angular, quiere decir que están aumentando el momento angular. Pero si el momento angular se va a conservar, quiere decir que ahí no se estaría conservando, ¿cierto? Si el momento angular, si la sumatoria de torques es 0, aumentando el momento de inercia y al mismo tiempo la velocidad angular, no se conservaría el momento angular aumentaría. Entonces, para que se quede constante, si una cantidad aumenta, la otra debe disminuir. Si el momento de inercia aumenta, la velocidad angular disminuye. ¿Listo? Y tiene que pasar eso para que se conserve el momento angular. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para cambiar el momento de inercia? ¿Cómo hacemos para cambiar el momento de inercia de un sistema? Vamos a ver por acá, ahora sí, el video. Voy a compartirles pantalla. Ahora sí. Es el ejemplo típico de una patinadora en una pista de hielo. La idea de la pista de hielo es que la fricción se reduzca de manera que prácticamente sea cero y que no haya ninguna fuerza actuando que produzca torque sobre la bailarina, sobre la patinadora, perdón, sobre la patinadora, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una patinadora que va en la pista de hielo y de un momento a otro da vueltas, empieza a dar vueltas. Entonces, ahí está girando con una cierta velocidad angular, ¿cierto? Hay un cierto momento de inercia y la patinadora está girando con una cierta velocidad angular. El momento de inercia de la patinadora, en este caso, no tenemos ni idea cuánto es. Está bien difícil de calcular. Está muy difícil de calcular porque no es nada, digamos, que como un cuerpo rígido usual de una esfera que es bien bonita, un cilindro que es bien bonito y se puede integrar fácil. Acá no se puede. Pero por lo menos sabemos que tiene un momento de inercia y va rotando con una cierta velocidad angular. Ahora, ¿qué pasa si cambia su forma, la forma del cuerpo? O sea, si ahora se agacha, cambia su forma, su momento de inercia, ¿cierto? Su momento de inercia cambia en la medida en que ella se agacha. ¿Y qué sucedió cuando ella se agachó? La velocidad angular aumentó. Otra vez. Llega, empieza a dar vueltas, una cierta velocidad angular, y luego aumenta su velocidad angular porque su momento de inercia cambia. Luego cambia su forma, la velocidad angular disminuye y luego vuelve a aumentar porque vuelve a cambiar su momento de inercia. Entonces, la velocidad angular en este caso no es para nada constante, está cambiando. ¿Y por qué cambia? Porque la inercia, la patinadora está cambiando su inercia al aumentar los brazos, al disminuirse, al agacharse, modifica su momento de inercia. Y como la pista de hielo hace una fuerza muy pequeñita, produce muy poca fricción, casi no hay torque, ¿sí? El torque es muy pequeño. Y eso quiere decir que el momento angular de la patinadora se tiene que conservar, o no se tiene que conservar, se tiende a conservar.
por eso, al aumentar su momento de inercia, disminuye su velocidad angular y cuando se agachó, disminuyó su momento de inercia y para que el momento angular se mantenga constante, la velocidad angular tuvo que aumentar casi que instantáneamente o naturalmente, sin ningún efecto, nadie la empujó, ¿sí? Por aquí hay otro caso. Entonces, ahí este estudiante tiene dos pesas, ¿sí? Dos esferas que son como de metal, son pesadas, y la idea es montarse en una mesa giratoria. Esta mesa giratoria ustedes la ven, las tienen por allá en los parques, ¿cierto? En los parques ahora están poniendo estas cosas, ¿listo? Que para hacer ejercicio. Pero estas cositas de acá permiten que la persona gire, Entonces, la persona se monta en esa mesa giratoria, extiende los brazos, ahí tiene un cierto momento de inercia. Entonces, alguien lo empuja para darle una velocidad angular. Tiene una velocidad angular, una cierta velocidad angular, supongamos 10 radianes por segundo, un ejemplo, con un momento de inercia que está dado por la persona con los brazos extendidos. Pero la persona encoge los brazos y fíjense cómo cambia el momento angular. Aumenta rápidamente, la velocidad angular. ¿Cómo aumenta la velocidad angular? Por el simple hecho de traer las masas hacia el centro, ¿sí? Entonces, el momento de inercia cuando las masas están en los extremos es grande, ¿sí? El momento de inercia es grande, tiene una velocidad angular pequeña. Cuando pone las manos acá, lo que hace es disminuir el momento de inercia. Recuerden que el momento de inercia es masa multiplicado por distancia al eje de rotación al cuadrado. El eje de rotación del muchacho pasa por el medio. Entonces, cuando tiene los brazos extendidos, las dos masas, las dos pesas están lejos del eje. Al estar lejos, tiene un momento de inercia grande. Cuando acerca las masas, el momento de inercia disminuye porque la distancia al eje de rotación disminuye. Al disminuir el momento de inercia, como el momento angular se tiende a conservar, entonces aumenta su velocidad angular. ¿Listo? Aumenta su velocidad angular. Nuevamente. Profe, pero ahí también no influiría el roce del aire. Claro, sí, influye el roce del aire, influye también la fricción en la mesa giratoria. Lo que pasa es que esos efectos, digamos, son pequeños y lo que buscan es que, y claro, esos efectos de pronto reducen la cantidad de movimiento angular que tiene, ¿cierto? O sea, el momento angular. Pero son pequeños y por lo tanto no son capaces de reducirlo tanto como reducir o como tratar de reducir el momento angular cambiando la inercia. Entonces, al cambiar la inercia, inmediatamente gira rápido, ¿sí? Gira más rápido. Entonces, la cosa acá es que, en realidad, como dice, el momento angular no se conserva realmente. El momento angular no es que se conserve porque siempre hay algún efecto como el aire, como la fricción en la mesa. Pero el momento angular se tiende a conservar, ¿sí? Se tiende a conservar. Esas fuerzas del aire, de la fricción, son muy pequeñas, podemos considerar prácticamente que son cero y que el momento angular prácticamente se conserva. ¿Listo? Prácticamente se conserva. Por eso se ve ese efecto. O ese efecto se produce por conservación del momento angular. ¿Listo? Conservación del momento angular. Y fíjense que ahí se empieza a detener. Se empieza a detener por la fricción. Ahí se detuvo por fricción, ¿sí? Pero básicamente es pequeña en comparación con el movimiento tan rápido de las masas cuando se acercan al eje y por lo tanto responde inmediatamente con un aumento en la velocidad angular. Ahora, esta la conservación del momento angular es muy importante en física. Se ven muchos escenarios, tanto en aplicaciones como en cosas teóricas. Una estrella cuando una estrella colapsa, el colapso de la estrella implica una disminución del momento angular, ¿cierto? Una disminución del momento de inercia. Y como la estrella está por allá en el espacio donde nadie le está haciendo nada, entonces al contraerse, la estrella empieza a girar más rápido. Entonces ese aumento de la velocidad angular de la estrella se produce porque la estrella se contrajo.
¿sí? Porque la estrella implotó, ¿sí? Se comprimió. ¿Bien? Ahora, Profe, también, ¿sí? pero en ese caso la velocidad no seguiría aumentando. O sea, En el caso en que se contraiga, sí. sí, va aumentando. En la medida en que va contrayéndose, la velocidad cada vez va aumentando más, hasta que llega al punto en el que perdón, se contrae lo suficiente, llega y ya no se contrae más. Ya no se contrae más y llega al punto en el que ya la velocidad angular no sigue aumentando. O sea, la velocidad angular ahí va a aumentar porque el momento de inercia va a disminuir. ¿Sí? Entonces llega al punto en el que deja de disminuir el momento de inercia y la velocidad angular ya no continúa aumentando. ¿Listo? Ya no continúa aumentando. Ese es como el efecto, principalmente. También se puede ver, por ejemplo, si ustedes tienen un líquido, por ejemplo, agua. Ustedes lo tienen en un contenedor, ¿sí? En un contenedor. Y el contenedor puede rotar. Si ustedes cogen el contenedor y lo rotan, ¿qué pasa con el contenedor? ¿Qué pasa con el agua dentro del contenedor? Se tiende a salir, ¿cierto? ¿Por qué se tiende a salir? Porque es que el agua trata de mantener su momento angular y cuando ustedes le empiezan a dar vueltas, lo que hacen es expandir el agua. Regálame un segundito, perdón, un momentico, un momento. Listo. Entonces, bueno, entonces la conservación del momento angular, pues realmente se ve en muchos escenarios, ¿sí? Inclusive en el que le estaba comentando de una taza con agua, si ustedes le aumentan la velocidad angular, o sea, si ya tiene una velocidad angular, el agua está ahí dando vueltas en la taza, y ustedes le aumentan la velocidad angular a la taza, puede ser con un motor, pues el agua tiende a expandirse. ¿Por qué tiende a expandirse y a salirse? Por conservación del momento lineal. Lo mismo un gas, lo mismo una estrella, lo mismo cualquier cosa a la que le aumenten la velocidad angular, siempre tiende el sistema a expandirse para intentar conservar el momento angular. Esta ley de conservación, entonces, son muy importantes. Aunque son simples, son bien importantes. ¿Listo? Listo, un momento. Déjame compartir acá.
Bien, vamos a hacer un ejemplo entonces en este tiempo que tenemos. Prefiero hacer un ejemplo que, digamos, que seguir avanzando con la teoría. Vamos a hacer mejor un ejemplo para dejar esta parte, digamos, lista. Este ejemplo lo pueden encontrar en el Serway. Yo sigo mucho los ejemplos del Serway porque es el libro que tengo. Entonces, sigo los ejemplos del Serway, es bien interesante. El capítulo 4 de nosotros son como unos 3 capítulos en el libro, 2 o 3. ¿Sí? Entonces, digamos, es mucho tema. Si lo leen desde el libro, es mucho tema. Por eso yo lo que les recomiendo es que estudien la teoría de acá y hagan los ejercicios del libro. ¿Listo? Hagan los ejercicios del libro. Leerse toda la teoría es muy difícil, muy, muy largo. Lo pueden hacer, pero se les va a ir mucho tiempo. Entonces, pongamos aquí, ejemplo. Este lo van a tratar de hacer ustedes. Bien. Entonces dice, un estudiante cuya masa es de 60 kilogramos es de 60 kilogramos, camina lentamente desde el borde de una plataforma giratoria de masa M igual a 100 kilogramos y radio R igual a 2 metros. Si la velocidad angular del sistema, cuando el estudiante está en el borde de la plataforma, es 2 radianes por segundo. ¿Cuál es la velocidad angular cuando el estudiante ha alcanzado 0.5 metros de distancia al centro de la plataforma? ¿Cuál es la velocidad angular del sistema? La velocidad angular, dejémoslo así, la velocidad angular cuando el estudiante llega a los 0,5 metros del centro de la plataforma o del centro, digámoslo así, 0.7 metros del centro. Listo, entonces este sería el ejercicio. Ya vamos a hacer el dibujo. Pongámoslo acá, dice un estudiante cuya masa es de 60 kilogramos camina lentamente desde el borde de una plataforma giratoria de 100 kilogramos. Entonces, es como el ejemplo del muchacho este con las pesas, solo que la plataforma no es así de pequeñita, sino que es una plataforma grande de unos 2 metros de radio y una masa de 100 kilogramos. Esa es una plataforma grande. De manera que la persona puede caminar en la plataforma, ¿sí? De hecho, la persona está rotando en la plataforma con una velocidad de 2 radianes por segundo y el estudiante empieza a caminar hacia el centro. Entonces, la persona empieza a caminar y cuando llegue a los 2 radianes por segundo, perdón, cuando llegue a los 0.5 metros del centro, la velocidad angular ha cambiado.
¿Cómo va a cambiar? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Cómo creen ustedes? Escriban por ahí en el chat. ¿Cómo va a cambiar? ¿Aumentará la velocidad angular? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Porque el momento de inercia disminuye al estudiante irse hacia el centro. Cuando se va hacia el centro, disminuye su posición respecto al eje, quiere decir que su momento de inercia disminuye y por lo tanto la velocidad angular debe aumentar. Entonces, tratemos de calcular en este caso la velocidad angular. Voy a ponerles entonces el sistema, voy a hacer el dibujo y les pongo el momento de inercia. ¿Cómo calcular el momento de inercia? Y después ustedes aplican la conservación del momento angular para calcular la velocidad. Entonces, por aquí tenemos la plataforma. Bueno, más o menos. Por aquí tenemos la plataforma giratoria. ¿Listo? Por ahí está la plataforma giratoria. Este sistema está dando vueltas. Pongamos una dirección del movimiento, por ejemplo, por acá. Con una velocidad, con una velocidad angular de 2 radianes por segundo. Eso cuando el estudiante, que yo lo voy a hacer, no sé cómo lo hago, lo voy a hacer como una, así lo voy a poner como una persona. Como una persona por acá, a una distancia en el borde, en todo el borde de la mesa, ¿sí? La persona en todo el borde de la mesa, la velocidad angular es de 2 radianes por segundo, ¿listo? Entonces, ¿cómo calculamos el momento de inercia de un sistema como esos? De un disco o de la plataforma con una persona en el borde, como la suma del momento de inercia del disco más el momento de inercia de la persona. Entonces, vamos a ver. Yo les voy a calcular el momento de inercia del sistema, ¿listo? El momento de inercia va a ser el momento de inercia del disco o de la plataforma. Le hubiera puesto disco. De la plataforma más el momento de inercia de la persona o del estudiante. ¿Listo? Es la suma de los dos momentos de inercia. El momento de inercia del disco alrededor del punto de rotación o del eje de rotación, que es muy claro, es este de acá. Ese es el eje donde está el punto en el que él está rotando. Es el momento de inercia de un disco normal, el momento de inercia de un disco, que va a ser un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. Es el momento de inercia de un cilindro, de un disco, de una polea, lo mismo. ¿Listo? Pero hay que sumarle el momento de inercia del estudiante, que es una persona de masa de 60 kilogramos, ¿cierto? De 60 kilogramos, a una distancia, parado en el borde del disco, o sea, a una distancia de 2 metros del centro, porque los 2 metros es el radio. Entonces voy a ponerles acá. Radio, 2 metros, ¿listo? Y la persona tiene una masa M minúscula, el disco tiene una masa M mayúscula, M minúscula son 60 kilogramos, ¿sí, cierto? 60 kilogramos, y la masa del disco, 100 kilogramos. Entonces, estos son los datos del problema, ¿no? Listo, entonces, el momento de inercia del estudiante va a ser como el momento de inercia de una partícula o de un objeto en ese punto, a una distancia M, a una distancia, perdón, R del centro. Entonces sería, básicamente sería el radio, ¿cierto? Bueno, perdón, masa de la persona por el radio al cuadrado. ¿Listo? Masa de la persona por radio al cuadrado. Entonces, ahí tenemos el momento de inercia del sistema cuando el estudiante está en el borde. Ahora, el estudiante va a empezar a caminar, o sea que la distancia entre el eje de rotación y el estudiante va a ir cambiando. Eso quiere decir que esta distancia R va a cambiar. Entonces, el momento de inercia va a disminuir porque R va a cambiar. Entonces, calculen entonces la velocidad angular después cuando el estudiante llega a 0.5 metros del centro del disco. ¿Listo? Cuando está a 0.5 metros, la velocidad angular cambia porque el momento de inercia se reduce. ¿Listo? Se reduce. Entonces, calculen ustedes con la conservación del momento angular. Esta de acá, calculen ustedes cualquier pregunta que tengan.
me avisan, bueno, ya se acabó prácticamente la clase. Ya se acabó prácticamente la clase. Inténtenlo hacer, prefiero que lo intenten hacer. ¿Listo? Profe, podría enviar, o sea, los apuntes para los de ayer y los de hoy para Ah, sí, verlos, pues. sí, yo los envío. Hoy les envío los apuntes. Bien. Ujú. Solamente me faltan los apuntes de ayer o también los de la clase anterior. Ya le envié los apuntes de la clase de la anterior, no, pues por lo que me dice. Pero la anterior, ¿ya se los envié o todavía no? O no recuerdan. Yo tampoco me acuerdo. De todas maneras, bueno, toca revisar. A ver, Profe, No me aquí acuerdo, las profe. últimas que envió fue el septiembre 1. septiembre 1. Ah, listo, entonces faltan los de ayer y los de hoy. Sí, faltan los de ayer y los de hoy. Bien, gracias. A ver. Ah, ¿por qué el momento de inercia del estudiante es m por r cuadrado? Porque es que m por r cuadrado es el momento de inercia de una partícula. Esa es una buena pregunta. Recuerden cuando nosotros hicimos el momento de inercia de un sistema de partículas. ¿Cierto? Y para cada partícula le correspondía m1r1 cuadrado, m2r2 cuadrado, m3r3 cuadrado, y así seguíamos con todas. Entonces, cada partícula tenía un momento de inercia de m1r1 cuadrado. ¿Sí? No sale. Bueno, no importa. Cada partícula tenía un momento de inercia de m por r cuadrado. R era la distancia entre la partícula y el eje de rotación. En este caso, sí. Está, pero es que está como medio trabado. En este caso, el estudiante se encuentra a una distancia inicialmente igual al radio del disco. Pero cuando empiece a caminar hacia el centro, ¿sí? La distancia hasta el eje de rotación va a ir disminuyendo. Entonces el momento de inercia disminuye. ¿Listo? Es diferente, pero es el momento de inercia como si fuera de una partícula, como el de una partícula, algo así. Listo. Profesor, una pregunta, entonces el Sí. parcial sería este fin de semana o el próximo. Este fin de semana no. Este fin de semana es... No, este fin de semana es este fin de semana. No, este fin de Pues semana. igual todavía tenemos tiempo y falta solo uno, ¿no? Sí, todavía tenemos la otra semana, creo que hasta el 11 hay clases, o sea, creo que es hasta la otra semana, hasta el viernes de la otra semana y ya ahí se acaban clases. Sí, es hasta el viernes de la otra semana. Entonces, se puede hacer esa semana, ese fin de semana el examen, o se puede hacer en la siguiente que va a ser semana de parciales, pero a ella depende de ustedes si quieren que el examen lo hagamos el fin de semana de pronto donde no haya muchos exámenes o prefieren cuadrarlo que les quede de pronto mejor. Sí, va a ser una especie de tallercito. Pero no, ya lo entiendo. El taller lo vamos a hacer la próxima clase. La próxima semana hacemos un taller, lo mismo, un ejercicio en clase para calificar trabajo en clase y eso va a ser el taller. ¿Listo? Y el examen va a ser un examen normal, como los primeros dos talleres, como los primeros dos exámenes. ¿Listo? Profe, el laboratorio tiene el 35% de la nota final de la materia, ¿cierto? El 20%. ¿Sí? Vale lo mismo que los talleres. Ah, ¿solo el 20? Ah, pensé que era más. Sí, la verdad está un poco desproporcionado. Está un poco desproporcionado porque el Y porque eso tiene demasiado trabajo, profe. Sí, tiene mucho trabajo. ¿Será vale eso? lo mismo que los talleres. Sí, está muy desproporcionado. Pero es que eso sí no se puede. Profe, si se pierde el laboratorio, hay que volverlo a repetir, ¿verdad? Si se pierde el laboratorio y pasa Pero se pasa la teoría. pasa la materia completa. Y laboratorio no hay que volverlo a repetir, me parece que sí. Laboratorio, hasta donde yo sé, si ustedes pierden la materia, pero pasaron laboratorio, le guardan la nota de laboratorio. ¿Sí? Pero si ustedes pierden laboratorio y pasan la materia, no creo que tengan que repetir el laboratorio porque es que al fin y al cabo todo eso se calcula en una sola nota. ¿Sí? Todo eso se calcula en una sola nota que es física 1. Y física 1 le da la nota con laboratorio más teoría. ¿Sí? Entonces, no creo que tenga que volver a ver laboratorio. Además,
¿cuánto pagaría para ver laboratorio? ¿Cuál es el costo de ver laboratorio? Viéndolo como una universidad privada, ¿cuál es el costo de una materia de laboratorio? Sí, creo que no hay. Me parece que no hay. O sea, lo que hay es el costo de física 1 y le guardan laboratorio, pero le cobran la materia creo que completa. Le cobran la O sea, materia. profe, laboratorio se podría ver como tutoría en cálculo, más o menos. O sea, si uno pierde tutoría, aún así pasa a cálculo. Yo no ¿Y sé, pasa la teoría? pues, es que la verdad, Pasaría a cálculo. la verdad es la primera vez que escucho lo de las tutorías de cálculo. No sabía que había una nota de tutorías aparte. Profe, es que Eso lo algunos manejan los profesores, profesores. o sea, sí, algunos profesores la toman en cuenta y otros no. Por ejemplo, yo el semestre pasado tuve con Higuera y él no valía nada de la tutoría. O No, sea, todo eran los parciales, ¿sí? Y sí. este semestre, con el profesor que estoy, sí da un 20% para cada corte de tutoría y el 80% de con Alice, él. esa tutoría básicamente es como un taller. Sí, o sea, porque hay unas de trabajos y también le hacen como algunos previos y eso. Ah, no, entonces si pierden tutoría no tienen que volver a ver tutoría. O sea, si pierden tutoría y pasan la materia completa, no tienen que ver eso porque eso No, no. porque básicamente la tutoría es para ayudar a Exacto, eso sería un pasarla. plus. En cambio, Sí, laboratorio creo que ya es algo más complementario. exacto, sí, no, laboratorio sí tiene una, de hecho está considerada como una nota aparte que ya está incluida en el sistema, ya la universidad la incluye como aparte, pero se calcula con la materia, con la teoría al final para dar la nota de física 1 completa. ¿Sí? Por eso no creo que tengan que volver a ver laboratorio si de pronto no la pasan, porque pues, ¿cuánto les cobran de todas maneras por ver laboratorio? Creo que no hay costo de laboratorio. No hay precio de laboratorio, hay precio de física 1. Y ustedes si pierden laboratorio y pasan la materia, ya pasaron toda la materia. Pero se lo voy a averiguar bien, pero no creo. O sea, nunca había escuchado eso, ¿sí? Pero lo voy a averiguar. Listo, entonces, ¿de qué temas entra el último parcial? El último parcial es solamente el capítulo 4. No hay nada acumulativo, ¿sí? Nada acumulativo. Es el capítulo 4 nomás. O sea, solo lo de corte, lo de torque. Solamente lo de torque. ¿Sí? Bueno, cuerpo rígido, todo lo que vimos del capítulo 4. Bien. Entonces, bueno, nos vemos entonces la otra semana. La otra semana terminamos y hacemos un taller, ¿listo? Que esté muy bien, que tengan buen fin de semana. Revisen la nota. Yo les estoy escribiendo. Si a mediodía no tengo todos los exámenes, yo les subo las que hayan, les escribo para que vayan revisando y si no, en la tarde se las termino de subir, ¿listo? Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, que tengan buen fin de semana. Hasta luego, profe. Luego, profe, gracias. Profe, hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Buen día. Gracias, Lili. Hasta luego.